Conocí a Osvaldo en Córdoba, donde cubrí como periodista una conferencia suya, y en aquel momento él vivía en Alemania. De Berlín era como el sueño del pibe, tener a un testigo como él para entender de primera mano qué había pasado. En ese encuentro ya empezamos a pelearnos un poco y fue el comienzo de una larga amistad. Bueno, Paldo, en el año 87, yo me acuerdo que vos contabas que vivías en Berlín en un departamento cuyas ventanas daban a dos mundos, a los dos sistemas hegemónicos sociales que había. Y que era como un testigo, digamos, de las dos grandes sociedades, ¿no? Entonces, por un lado me interesa saber qué mundo dejó el capitalismo y cómo era la vida cotidiana del hombre común del socialismo real. ¿Por qué, digamos, tenemos que pensar en otra cosa, en otra humanidad, en otra forma de vida? Y realmente porque los dos sistemas han fracasado, es decir, el capitalismo no soluciona absolutamente nada, es decir, al contrario, es decir, porque anda diciendo sí que ahora el capitalismo nuestra entrada al primer mundo va a solucionar, y que ha solucionado mismo en el primer mundo, es decir, ha hecho un consumismo que ha hartado, ha hecho más gordos a la gente de esos países ricos, los ha aburrido, ha quitado el sentido de la aventura con ese turismo masivo donde se gana mucho dinero, y ha vuelto cada vez más pobres a los países del tercer mundo que antes tenían una vida más o menos digna. Es decir, no es ninguna solución el capitalismo, y lo peor, que está terminando con el planeta. Tiene que regular todo porque la atmósfera y la naturaleza en general no aguanta más. Bueno, y el otro sistema fracasó por la falta de libertad, por el autoritarismo. Es decir, el autoritarismo, el sentido del poder hace perder el sentido de la ecuanimidad. Es decir, esos burócratas defendidos por la represión se sienten autócratas, se sienten monarcas. Y no pueden hacer, es decir, el socialismo tiene que tener libertad, el socialismo tiene que quererlo la gente, tiene que decir en un mutuo acuerdo, decir, bueno, nosotros tenemos que repartir las cosas para vivir todos más o menos con dignidad, y para decir que regular de tal modo, es decir, regulación significa socialismo. Socialismo no significa esclavización, no significa quitarle una cosa para darle al otro, sino tratar de regular que todos más o menos puedan vivir de alguna forma bien, que todos puedan tener derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a hacer lo que se les da la gana también. Es decir, es tan difícil eso. Y yo me pregunto, es decir, ¿es imposible tener un gobierno universal con el aporte de todos los intereses de los países para que se regule un sistema económico universal donde, bueno, las riquezas de la naturaleza se repartan de alguna manera? Eso no es ninguna vergüenza, porque inmediatamente deben opinar muchos, ese debe ser un comunista. Y no soy un comunista, lo único que quiero es realmente esa ética que nos dejó el cristianismo, ¿no? Es decir, una de las cosas más hermosas de la creación humana son los principios del Sermón de la Montaña, dicho cuántos siglos hace. Y entonces se habla mucho, los jerarcas de las iglesias hablan mucho de todo eso, pero no lo cumplen. Yo me pregunto a veces, por ejemplo, vayamos a la producción de armas, que es lo más irracional que puede haber. ¿Por qué los jerarcas de la iglesia no han dicho basta y hacen una gran campaña en las iglesias? ¿Por qué no llaman a todos los feligreses a resistir hasta el último toda la fabricación de armas? No, la iglesia establecida. Sí, tal vez todos esos curas
que sea la teología de la liberación, que sean los curas del tercer mundo, para mí son realmente los que tienen una inquietud. Es decir, todos esos curas que están en las villas miserias, trabajando día a día, hay que ver, hay que tener además estómago, hay que tener un corazón muy fuerte para trabajar allí. Y yo conozco, por ejemplo, al cura Farinello, que es un gran amigo mío y que está desde cuánto, hace 30 años allí. Y yo no puedo estar ni un día, no resisto estar un día. Esa violencia que uno ve en la miseria, esa violencia que uno ve a las que están sometidas todas esas chicas de 10 a 14 años, indefensas absoluto en ese mundo terrible. Y bueno, y para mí representan mucho más el espíritu cristiano esos curitas que están ahí y no toda esa jerarquía, ¿no? Y por otro lado, y esa es la duda que me quedó de aquella vez, ¿por qué si tus críticas siempre fueron mucho más al capitalismo, vos vivías de este lado, del lado oeste? Primero, vivía en el oeste porque el este no me hubiera dado permiso de estada. A raíz justamente de críticas que hice por radio a la actitud de la RDA, es decir, de la antigua Alemania comunista, con respecto a la dictadura de Videla. Vos sabés que la RDA criticaba constantemente a todas las dictaduras militares latinoamericanas, empezando por Uruguay, Paraguay, Bolivia, es decir, todos los países limítrofes que tenían dictaduras militares. Hablaba de la dictadura chilena, de la dictadura boliviana, etcétera, y hablaba del gobierno del general Videla. Y se debía a esa actitud oportunista cuando el presidente Carter embargó el envío de granos a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética compró todo lo que necesitaba en la Argentina. Entonces ordenó evidentemente a los partidos comunistas de todo el mundo a no hablar mal de Videla. Bueno, a nosotros, hombres y mujeres del tercer mundo, nos favorecía de alguna manera esos dos bloques en pugna. Es decir, no podemos dejar de reconocer que ese bloque del este, y no estoy alabando al régimen interno, sino a la política exterior, a veces a la política exterior, ayudó a revoluciones como la de Mozambique, la de Angola, la de Etiopía, que también se pueden criticar, pero de cualquier manera, es decir, ayudaron a terminar con aquel imperialismo colonizador que dominaba al África negra. Como también tenemos que reconocer que ayudó a Nicaragua y ayudó a Cuba, sean cuales fueron los intereses, pero de alguna manera creo que favorecía un poco, es decir, los dos, principalmente Estados Unidos, tenía que comportarse un poquito mejor con nosotros, con los del tercer mundo, cuando existía la Unión Soviética. Bueno, creo que te contesto diciéndote, por otra parte, es decir, nunca dejé de decir para un intelectual la libertad es necesaria, es como el oxígeno, no soy el primero que lo dice, y del otro lado no había libertad para el intelectual. Creo que no solo para el intelectual la libertad. No, por supuesto, digo en mi papel. Ahora, todo esto no quiere decir que yo iba a dejar de criticar al sistema capitalista que nos ha llevado a esto. Voy a repetir lo que siempre digo, pero creo que es justo. Se acabó el muro entre el este y el oeste, pero cada vez más se va a agrandar ahora el muro del norte con el sur, es decir, de los países del primer mundo, de los países ricos con respecto al tercer mundo. Bueno, yo siempre he hablado con un hombre del tercer mundo, porque realmente a través de mi vida y a través de los 15 años que he vivido en Europa, he visto cómo se va deteriorando cada vez más esta situación del tercer mundo y que al primer mundo no le interesa absolutamente nada. Es decir, no hay un interés ni humanista, por supuesto económico no tiene ningún interés, de ayudar para que nosotros tengamos un poquito más de dignidad. Ahora recién se da cuenta cuando no sabe qué hacer con la ola de refugiados que vienen del tercer mundo, pero porque les perjudican a ellos. Entonces ahora están buscando soluciones. Y las soluciones que hasta ahora han encontrado es volver a poner un muro en las fronteras para no dejar entrar a esos pobres, a esos parias, cuando la única solución es poner parte de todo el capital que han sacado de ganancias de tercer mundo en ese tercer mundo, para que ese tercer mundo tenga por lo menos un derecho a trabajar y a un mínimo de dignidad.
Esa es la única salida. Vos dijiste una vez que el sueño del socialismo se había caído antes, en 1914. ¿Por qué? Sí, el sueño del socialismo se cayó en 1914 cuando la socialdemocracia alemana traiciona todo el sentir de la Internacional Socialista y vota los fondos de guerra para que Alemania, para que el Kaiser imperialista inicie la guerra que inició, la guerra imperialista. Fue ese partido de aquellas grandes cabezas, Bebel, Liebknecht, Rosa Luxemburg, que traicionaba. Rosa Luxemburg estuvo en contra y Liebknecht también, fueron los dos únicos. Pero el señor Friedrich Ebert, que hoy tiene el nombre en una internacional de la socialdemocracia, fue realmente el que votó, el que llevó la opinión de que el Partido Socialdemócrata era un partido nacional y tenía que apoyar a Alemania por más que era apoyar al imperialismo. Y bueno, y todos los congresos internacionales de obreros, que habían esas famosas resoluciones donde se comprometían a hacer la huelga general por tiempo indeterminado cuando cualquiera de sus países declaraban la guerra. Es decir, debemos reconocer, yo lo digo que llevo algo en la sangre de germano, la clase trabajadora francesa se portó muy bien, ellos querían el paro general. Entonces vino la traición por la socialdemocracia que votó esos fondos de guerra. Y entonces allí todo ese espíritu de internacionalismo se quebró para siempre, empezó la gran desconfianza. Los partidos socialistas pasaron a ser apéndices de partidos nacionales y no ya ese gran sueño del internacionalismo proletario. Eso también llevó a que la revolución, vos decías que el hecho de la falta de democracia del socialismo real también tiene que ver porque cristalizó en una sociedad que no había pasado por una burguesía liberal, ¿no? Como Rusia, que pasó en realidad de medio, o sea, de los zares a la dictadura del proletariado. ¿Vos creés que hubiera sido distinta la historia del socialismo en el mundo de haberse dado en Inglaterra o en Alemania? Por supuesto que sí, porque en todos los países donde hubo una revolución, donde empezaron a respetarse los principios de la Revolución Francesa, donde hubo una revolución de 1848 con los principios liberales, pero del liberalismo legítimo, tradicional, no del liberalismo que ahora se han apropiado de una palabra, del verdadero liberalismo, es decir, del racionalismo, con sus mezclas de positivismo y todo lo demás, es decir, los ideales de la Ilustración, con esos pueblos que tenían esa tradición, que tenían esos principios en sus constituciones, ahí sí podían avanzar. Pero no le podemos exigir al pueblo ruso que de ese total absolutismo zarista, de esos métodos de absoluto terror de Estado, pasaran de pronto a ser un socialismo en libertad, en un país totalmente ya venido a menos por la Primera Guerra Mundial. Y menos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todavía con Stalin en el poder y con una nación totalmente destrozada como fue la Unión Soviética por los ejércitos alemanes, es decir, toda la parte industrial más importante fue destruida, donde se hizo la tierra arrasada. No podía venir por ahí, pero por eso mismo no podía ser que los intelectuales, digamos, y los revolucionarios del mundo tuvieran fe en ese socialismo surgido de la Unión Soviética y también agrandado a través de las fuerzas de ocupación soviética después de haber triunfado en la guerra. Ahora, yendo a uno de los temas que yo creo que es clave, ¿no?, junto con la falta de democracia en el socialismo real, que es el tema del poder, y de que eso se da yo lo he visto, me parece verlo, en todos los grupos humanos, en todas las dirigencias políticas, en todas las conducciones revolucionarias. Es decir, hay una fascinación del poder que en algún momento se traduce en una distancia entre el dirigente y la gente, ¿no? Eso me parece que es un tema de preocupación constante de los militantes. Y vos habías hablado de un libro, de un yugoslavo, La Nueva Clase. ¿Qué es lo que él decía del poder? Milovan Djilas fue realmente un verdadero profeta, de esos genios que pocas veces se dan.
En el año 1953, él, con sus 34 años de edad, un hombre que había luchado contra los ejércitos nazis, un comunista guerrillero, que pasa a ser ministro del gobierno de Tito en Yugoslavia, y que ya en 1953, él que está en el poder se da cuenta que el peor de los males es el poder, que no se puede hacer el socialismo si se eterniza la burocracia, si se eterniza él mismo, por ejemplo. Y entonces él se hace una profunda autocrítica y dice, ¿qué es lo que me está pasando? Estaba en el poder cuando dice ese. El estar en el poder es de los placeres más enormes que hay. No hay un placer superior que estar en el poder. Y bueno, y ese placer es como, digamos, una especie de cocaína que se va apoderando. Es decir, no se puede, una voluptuosidad no se puede ya dejar. Y entonces él lo deja en ese momento preciso y advierte. Es decir, tenemos que democratizarnos. Propone una serie de reglas para democratizarse. Y Tito, que no era el peor de todos, digamos, en cuanto a autoritarismo, lo manda a meter preso, lo manda a la misma celda donde él había estado preso con los nazis, Gilas. Y Gilas soportó las cárceles. Gilas no se fue de Yugoslavia, pese a que Tito le ofreció de alguna manera irse. No traicionó de ninguna manera sus ideales. Lo único que quería era que él veía y siempre, tiene 82 años ahora, ve como única posibilidad el socialismo como salida. Y bueno, ahora ha vuelto a los reportajes a los 82 años y realmente se sintió muy triste que a pesar que esa profecía de él se hubiera cumplido. Y bien, y el último aviso que tuvieron los países del este fue Praga del 68. Si después de Praga del 68 ellos comienzan a democratizar, porque la clave estaba todavía, es decir, no podían saberlo, pero tendrían que haberse dado cuenta, todavía el consumismo en esa Alemania que era el gran espejo de Europa, todavía no había llegado a las formas que llegó ya en el año 70, los últimos 5 años 70 y en el año 80, donde ya era una cosa irresistible, y a través de la televisión todo el mundo del este lo podía ver, esa Alemania con todos esos productos, esas vidrieras, esas cosas de tipo superfluo, pero que eran como los vidrios de colores, y parece ser que nosotros, el ser humano les gusta mucho los vidrios de colores, y aunque sean de plástico ya le gusta. Qué año paradigmático el 68, ¿no? Porque sí, también para el capitalismo estuvo el Mayo francés. Sí, y claro, fue un gran aviso para la humanidad. Y los habrán vencido el movimiento estudiantil, tanto francés como alemán, y en otros países también, fue una cosa simultánea. Pero los principios quedaron, a partir de ese momento se vivió conceptos muy, muy diferentes, ¿no? Aquello de la ecología, aquello de, bueno, esa advertencia hacia el este contra el estalinismo, esa lucha contra el estalinismo, pero además esa lucha contra el capitalismo consumista, esa forma, es decir, de traer lo positivo de Marx, porque, es decir, Marx, yo no soy realmente un marxista, pero en su análisis de la historia hay muchas cosas realmente notables, unido al antiautoritarismo libertario. Vos siempre has tenido una fascinación por el anarquismo, ¿no? Quiero saber por qué. ¿Qué es del anarquismo lo que te parece que de algún modo supera los otros dos grandes las otras utopías, digamos, de la historia? ¿Y en qué medida, digamos, se puede superar esas falencias que siempre le han criticado desde otros ámbitos de la izquierda, que es su falta de organicidad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo lo que admiro de los anarquistas o de los denominados socialistas libertarios son sus principios. El antiautoritarismo, primero de todos, es decir, que ya debe comenzar en la educación escolar. Su defensa de la naturaleza, es decir, su advertencia contra el industrialismo. El industrialismo no iba a solucionar los problemas del ser humano. Es decir, son los primeros que advierten sobre la naturaleza. Los hermanos Reclus
ya emplean la palabra ecología cuando nadie todavía estaba todo virgen, o de parte de la naturaleza estaba virgen. Ellos advierten sobre eso. El papel de la mujer, que le dieron muchísima importancia. La llamaron a la mujer a debatir los problemas, porque ellos decían la humanidad está hecho por dos formas, por dos sexos, que tienen una forma muy diferente de sentir y de pensar. Veían como un contrapeso a lo que podría decirse la agresividad masculina. Es decir, y mira, hay una cosa que realmente a mí me entusiasma en ese sentido, porque ahora, bueno, pululan las organizaciones feministas, pero en el año aquí en la Argentina, y estoy hablando de la Argentina, no ya de Europa, donde ocurrían esas cosas años antes, donde había revistas feministas, año 1886, año 1892, solamente escrita por mujeres, y el lenguaje era realmente el lenguaje de ahora. Ya había compañeras anarquistas y también muchas socialistas que luchaban por esos principios. Es decir, el valor que esos pensadores, que esos luchadores obreros y todo lo demás le daban a la mujer, ¿no? Le daban a la opinión de la mujer. Y en esto me refiero también de la liberación femenina en el sentido de la explotación sexual, dejarla solamente en su papel de ama de casa, sino que fuera a la asamblea y que fuera principalmente a la escuela, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquella época muchas mujeres, las chicas no se las mandaba a la escuela, iban solamente los hijos varones? Los derechos de las minorías. Ellos advierten que, por ejemplo, es decir, esas minorías están castigadas, sean raciales o sean minorías de la misma sociedad. Llámense homosexuales, por ejemplo. Ellos tenían una enorme consideración por los homosexuales. Advertían de alguna manera que el ser homosexual no era una perversidad, sino que era una naturaleza, era una forma en que la naturaleza se expresaba. La comprensión del anarquismo por los débiles, es decir, si uno relee a un Malatesta, a un Kropotkin, a un Bakunin, son los que están más aproximados al cristianismo de Cristo, ¿no? Y bueno, esa es mi admiración. Claro, y entonces viene tu pregunta, sí, pero ¿cómo obtener eso? Es el problema de la falta de organización, porque en ese sentido señalaban ya en aquel tiempo, cuando la civilización o la llamada los estados no se habían complicado como se habían complicado ahora, como se han complicado ahora cada vez más. En aquel tiempo todavía, cuando ellos hicieron sus teorías, se veía una posibilidad de eliminar al Estado y de que el ser humano se arreglara en el mutuo acuerdo entre ellos, sin fronteras y sin burocracias estatales, y tampoco sin ni siquiera, es decir, la salida burguesa de los parlamentos, que ellos también advertía. Es decir, los parlamentos en el fondo, en vez de ser un dictador, son 180 dictadorzuelos, digamos. Lo definieron muy bien. Y bueno, y ellos no se equivocaron, y yo creo que la humanidad volvió a esos principios, volvió a esa utopía. Es decir, yo creo en esa utopía, pero creo que... ¿Sigue siendo posible? Yo no sé si sigue siendo posible, pero es la única que nos puede organizar en el mundo, a pesar que dicen que son desorganizados, que no tienen sentido de la organización. El anarquismo ha sido justo siempre muy criticado por su visión de la violencia. Sería interesante que vos comentaras cómo era la violencia para él. Bueno, por supuesto estaban los anarquistas pensadores y estaban los anarquistas de acción. Y entonces esos anarquistas de acción hablaban de la acción directa. Y entonces señalaban que si se le permitía avanzar a la represión del capitalismo, es decir, hay que recordar la década del 80, del 90 del siglo pasado, la represión terrible que había contra el movimiento obrero, es
decir, se disolvían a sablazos y a tiros las manifestaciones obreras, que lo único que pedían era un poco más de pan para mantener a sus hijos y a sus mujeres. Y entonces, claro, vino la reacción. Y se basaban en ese viejo concepto griego del derecho de matar al tirano. Ese es el principio. Es decir, ahí donde no hay justicia, entonces el pueblo tiene que hacerse justicia por la propia mano. Y de ahí la reacción, ¿no? Pero su idea de la humanidad era una idea pacífica, justamente, ¿no? Pacífica y no violenta siempre fue. Y la reacción de ellos fue de la indignación y también de los que perdían la calma. Solamente había represión para el obrero. Y entonces ellos contraatacaban con eso, con sus bombas, porque la bomba les daba oportunidad de huir, les daba tiempo de salvar sus vidas para volver a luchar, digamos. Pero también con las armas de fuego. Entonces la bomba se hizo un poco un símbolo anarquista por esos atentados que hubo que se hacían con bombas. Ahora, hay otro tema en el anarquismo que a mí me parece interesante, que se engancha con ciertas tendencias, me parece, del mundo actual. El anarquismo siempre dio mucha importancia a la ética individual, que no es el individualismo, digamos, ¿no es cierto?, del capitalismo, sino la revalorización de la noción de individuo, que también me parece que es un tema interesante revalorizar del anarquismo y que de algún modo a lo mejor ha negado el socialismo real, ¿no? Claro, es decir, porque en el anarquismo siempre hubo un reconocimiento al ser humano y se le daba valor, el mismo valor tanto al intelectual como al analfabeto. Por ejemplo, yo tengo actas de los sindicatos, de las sociedades de resistencia, como se llamaban los sindicatos anarquistas, donde se convocaba a asamblea a todos los integrantes del sindicato. Por ejemplo, la sociedad obrera de resistencia de los peones rurales, por ejemplo. Y si se llamaba a la asamblea y si eran, por ejemplo, 150 afiliados a ese sindicato y llegaban 148, se pasaba al día siguiente a convocar hasta que llegaran los 150. Es decir, tenía valor no solamente hasta el último individuo. Hay cosas del siglo pasado y principalmente de esos inmigrantes que llegaban sin nada en la mano y que se organizaban. No solamente en el pensamiento político, se organizaban en cuadros filodramáticos, es decir, ese cariño por el teatro, por ejemplo, o ese cariño por la ópera. Es decir, muchas organizaciones como la Giuseppe Verdi, por ejemplo, formados por inmigrantes, obreros, que daban parte de su jornal, de su maro jornal, para construir edificios donde se hacía ópera, ¿no? Ahora todo lo esperamos del Estado, donde hay iniciativas de base para hacer cosas de ese tipo cultural, por ejemplo, muy pocas. Y bueno, y todas esas cosas se hicieron ya hace muchísimos años y tenemos que volver a releerlas para volver a recomenzar, ¿no? En cambio se apuesta a la guerra, ¿no? Sí, es decir, el capitalismo no puede negar que siempre ha apostado a la guerra. Fíjense ustedes ahora que acá cayó el segundo mundo, que ha empezado de nuevo, la lucha de las nacionalidades. ¿Y qué hacen Alemania, Francia y todo lo demás? Están vendiendo ya armas a esas nacionalidades, como fueron los que vendieron las armas a Saddam Hussein. Alemania, Francia, también la Unión Soviética. Es decir, ellos le dieron fuerza al aprendiz de brujo. Entonces todas estas fórmulas que viene repitiendo el capitalismo y en las cuales se metió el socialismo real también, porque empezó, a decir, la Unión Soviética era el segundo fabricante de armas. Y bueno, nos han llevado a este disloque. Vos decías de que ahora que Europa está estabilizada económicamente, ha vuelto el sueño neocolonizador, ¿no? Sobre todo con América Latina. Y que nuestros ex metalúrgicos van a ser los mozos de los turistas aburridos del primer mundo. Sí. ¿Cómo ves los próximos años, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el futuro del tercer mundo en mediano plazo? Bueno, si se sigue esto, basta ver lo que ha pasado en los últimos 15 años, basta ver las estadísticas de las Naciones Unidas con respecto a cómo se ha ido cada vez empobreciendo y adeudando más este tercer mundo. Ahora, si el primer mundo no reacciona y si el tercer mundo no reacciona, si seguimos con esto, yo lo veo realmente muy mal para nosotros. Se destruye la industria
En este sentido, la industria nacional hay que defenderla, como hay que defender también la naturaleza, pero los que tienen que empezar a desarmar su industria consumista son los grandes países ricos, que son realmente los que están envenenando el medio ambiente. Es decir, veamos por ejemplo la producción de energía. ¿Dónde se produce? El 50% de la energía se produce, no, más, creo el 50% de la energía se produce en los países capitalistas industriales, es decir, para el consumismo, y con esto quiere decir el deterioro de la naturaleza, la pérdida de nuestros bosques, de los bosques brasileños, por ejemplo. Lo que hacen el consumismo y la vida bien de ellos repercute en nuestro mundo, en la naturaleza, porque el planeta está cada vez más chico. El 30% de la energía lo consumen los países del antiguo segundo mundo con China. Y el resto, es decir, el tercer mundo, es decir, un porcentaje mínimo. Y es el mundo, el tercer mundo es el que tiene más población. Es decir, entonces quiere decir, es decir, la riqueza para pocos y la miseria para muchos. Y no estoy exagerando, lo dicen las estadísticas de las Naciones Unidas. Pero el caso está, el último salón del automóvil de Frankfurt, ¿no? Nos presentan el Mercedes-Benz que pesa 1 tonelada. Es decir, lo dicen ellos, el último Mercedes-Benz es un tanque en cuanto a las planchas de acero. Es un verdadero tanque de guerra, con la apariencia de un automóvil. Y entonces dice, para mayor seguridad del conductor. Contabas también algo interesante de que en El Salvador hoy se requieren 2 veces más bolsas de café para comprar el mismo camión alemán. De hace 10 años. El caso de las alfombras, que bueno, a los alemanes les gustan mucho las alfombras. Pagan la mitad de lo que pagaban hace 10 años por las hermosas alfombras que vienen de la India. Eso significa que al pagarle menos, el industrial capitalista de la India, porque es un estado capitalista, tiene que tener menos gastos. Y entonces esas alfombras se tejen toda a mano, es tejida por mujeres y niños. Los niños van alcanzando los hilos y las mujeres tejen. Y entonces, bueno, entonces vino la comprobación, un estudio sobre el deterioro de las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños de la India. Antes trabajaban 10 horas, ahora trabajan 12 horas, para que la Europa capitalista tenga alfombras más baratas. Ahora, de todos modos, para terminar, ¿no? Vos siempre le diste apostaste al espontaneísmo de las masas. ¿Y qué entendés por eso? Yo creo sobre el espontaneísmo de las masas porque las masas lo han demostrado. Es decir, esto del espontaneísmo de las masas no quiere decir que vaya contra la organización, que de pronto algún tipo se levanta de mal humor y diga vamos todos a la plaza a hacer la revolución. De ninguna manera quiere decir eso. Sino de que hay que tener fe en la capacidad de reacción de los pueblos. Y esa capacidad de reacción puede ser disparada realmente por un detonante. Es decir, puede venir de pronto, por supuesto cuando están dadas las condiciones, y más que nunca como ahora en la Argentina. Es decir, lo hemos visto nosotros que de pronto con la gran inflación de Alfonsín, la gente salió a romper vidrieras en Rosario y en el Gran Buenos Aires, en los lugares donde la gente, de pronto las mujeres, las madres sintieron miedo porque los negocios habían cerrado, no fueron a ver de pronto a robar, sino que sintieron miedo porque los negocios se habían cerrado y cerrado para siempre, porque no les convenía vender ya más porque perdían plata con la inflación. Y entonces la gente en su desesperación salió a romper vidrieras y a tomar los alimentos, un derecho legítimo cuando el Estado no le da ninguna seguridad. Entonces el espontaneísmo de las masas quiere decir confianza en el pueblo, que el pueblo sabe reaccionar cuando es necesario reaccionar. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía, el violador eras tú. El violador eres tú. Bueno, y para terminar, yo creo que yo he hecho mía, en sentido en mi ética personal, las palabras que a lo mejor suenan un poco pesimistas de un gran teólogo de la Iglesia cristiana, teólogo cristiano, el profesor de la Universidad de Tübingen, Ernst Käsemann, quien señaló
que el paraíso no lo vamos a encontrar jamás, que no hay paraíso. Que el paraíso, el único paraíso es la lucha por conseguir ese paraíso. El camino al paraíso. El camino al paraíso. Es decir, quiere decir que los que van a tener paraíso solamente son los luchadores, los que quieren un mundo con más dignidad. Y no ni para los resignados ni para los aprovechadores. Para todos estos que se creen que son el sumum de la inteligencia, abriéndose a codazos para tener más dinero, para lograr tener un Mercedes-Benz 320 para demostrar que ellos son más. No, ahí está, eso, ellos no lograrán, morirán en el estrés, morirán en el anonimato, jamás nadie estarán muertos un minuto después de fallecer. Pero el gran recuerdo siempre será para los luchadores. Estaba ansiosa por conocer el Tugurio, la guarida de Osvaldo en Buenos Aires, del que todos hablaban. Había pensado en dedicar toda la tarde a la Patagonia, su gran obsesión, pero entre la primera conversación y este encuentro había estallado Rostock, en Alemania, una muestra potente del racismo europeo que parecía el epílogo de todo lo hablado antes. No podía obviarlo. Así que empezamos por ahí, luego de una visita guiada por el Universo Bayer, radicado en el barrio de Belgrano. El gran tema es de la xenofobia y el racismo, ¿no? Que vuelve a aparecer en Europa o no sé, si alguna vez dejó de estar. Es un tema que realmente tiene muchos aspectos, pero yo lo sigo definiendo aún con el temor de que tal vez caigo en una especie de interpretación muy simple, pero para mí son todos relictos o productos del sistema, y es producto del sistema capitalista, o del sistema de la injusticia, mejor dicho. Porque qué casualidad que todo esto empieza por la antigua RDA. Pero hay que explicarse por qué empieza por la RDA, es decir, la antigua Alemania comunista, la que se unió, por decirlo así, hace 3 años a la Alemania occidental. ¿Y por qué? Porque cuando cae el muro se les promete, está el famoso discurso de Kohl, del primer ministro: ustedes han ganado la libertad y al mismo tiempo van a tener el mismo nivel de vida que nosotros, dice él. El nivel de vida, todo ese enorme consumismo que Alemania viene a ser la gran vidriera, el gran escaparate del capitalismo, de la sociedad de consumo. Les dice: en 2 años ustedes van a tener nuestro mismo nivel de vida. Han pasado 3 años y no solamente no tienen el mismo nivel de vida, sino de que hay una gran desocupación en la República Democrática Alemana. Entonces, esa juventud de la República Democrática Alemana, primero, se quedó sin ideales. Entonces, los ideales murieron y los nuevos ideales era el comprarse cosas, el consumismo, la televisión que todos los días le ofrece cosas. Y entonces la gran frustración, es decir, ni los ideales de antes ni los vidrios de colores de ahora. Es decir, no tienen capacidad de compra para comprar eso. La unidad ha fracasado, las fábricas han cerrado, los obreros ya no sirven porque ellos sabían manejar otras máquinas. Y hay un cierto desprecio por este hombre pobre. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el alemán del este ya no va de Barracas a la calle Santa Fe a verlas y a comprar los productos del consumismo, para pasar el ejemplo a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se queda en sus barrios ya, no quiere ver más, no quiere mentirse más con esas cosas que no puede comprar. Y entonces, ante la frustración, la violencia. Sigue rumiando su impotencia. Así es.
toda esta gente que vienen, los que piden asilo político, que son exiliados económicos, digamos, porque provienen de países muy pobres, vienen desesperados, de esos rumanos, esos polacos, esos africanos, esos asiáticos, esos árabes, quieren también vivir en el primer mundo, pero no le creen a sus políticos, ellos van para allá para vivirlo. Y además porque se mueren de hambre. El caso de África es patético, ¿no? Es un continente absolutamente destruido, y la gente va a Alemania sabiendo que va a sufrir muchísimo, porque ellos no pueden disimular. Su nacionalidad está en el color de piel. Entonces son capaces de sufrir toda clase de humillaciones con tal de poder comer. Y entonces el gobierno central, que es el que distribuye toda esta gente extranjera, por supuesto los distribuía en la República Democrática Alemana, en su mayor parte, en la ex República Democrática Alemana. Allí donde había más desocupación, allí donde había más frustraciones. Y entonces, claro, esa juventud frustrada creen que ese es el enemigo que viene a quitarle el poco trabajo que ellos tienen, o también las pocas viviendas que quedan. Y entonces vuelcan toda su frustración en piedras, en cócteles molotov, en incendiar los lugares donde viven los más desamparados de los desamparados. Esto lo hizo como táctica para el gobierno alemán para obligar a la socialdemocracia a votar la reforma de la Constitución. Pero Cerrar fronteras. ¿cómo? Y cerrar la frontera, sí, para esa gente. Y entonces esa especie de provocación que hizo el gobierno federal, que fue Rostock. Acuérdense en el episodio de Rostock, donde empiezan los hechos, donde grupos juveniles, no solamente de la Alemania del Este, sino también de la Alemania del Oeste, atacan esos barrios donde viven esa gente, los extranjeros. Es muy difícil, ¿no? Es una cosa muy adentrada desde hace muchos siglos, y cuando explota, cuando se dan oportunidades, cuando se siente la persona, es decir, que el extranjero puede ser un peligro para él. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, que los racistas en este momento alemanes son en general los trabajadores sin preparación técnica, los que temen la competencia de los turcos, principalmente, que son los que más vienen, y después pueblos adentrados en una cultura que de pronto se ven, le tienen miedo, se ven invadidos, le tienen miedo a lo extranjero, como cuando es todo lo contrario, es decir, lo extranjero siempre enriquece, ¿no? Pero yo creo que esto viene desde la cuna, digamos, de la civilización occidental, porque desde que los griegos veían en el otro al bárbaro, o sea, clásico, ¿no? Se vino en toda la historia europea, ¿no? Es decir, un profundo etnocentrismo que nunca se dio en el tercer mundo. El tercer mundo es un poco el reino de la mezcla, el reino de lo mestizo, del enriquecimiento, de lo diverso. Claro. Y en cambio el primer mundo siempre ha sido profundamente etnocéntrico, ¿no? Sí, lo peor que es que no lo quieren reconocer, ¿no? Que es una sociedad nueva, que ya no van a poder, es decir, el sueño de muchos alemanes es poder expulsar de nuevo a los turcos, y ya no es posible. No, primero que los turcos no se van a ir, y seguro que son indispensables para la sociedad. Pero además culturalmente, ¿no? Yo siento que al aburrimiento, a todo eso, se suma que es una especie de sociedad que se suicida, porque no tener hijos es una cosa tan simbólica, ¿no? Justamente en el diario que acabo de recibir de Alemania, que me ha traído un pasajero del sábado, está, es decir, como gran titular, que se amplía el horario de películas pornográficas. Ah, sí. Y además por satélite, es decir, el absoluto aburrimiento, claro, ya de las masas, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo has viajado un poco por el tercer mundo últimamente? ¿Fuiste a África? Mira, no, en África he estado muy poco, es decir, pero leo los informes, las Naciones Unidas lo han dicho bien claramente, la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2010 el 80% de los africanos van a sufrir de SIDA. Ya hay un 1/3 de la población. Claro, es decir, los niños ya están enfermos. Y resulta que el primer mundo no da un solo centavo para ayudar a todas esas poblaciones.
Es decir, como si creyeran que hubiera un muro entre África y Europa. Y eso se va a pagar muy caro, ¿no? Es decir, además de la obligación que tiene Europa por su culpa de haber devastado ese continente, todavía lo deja así en esas condiciones. Agonizar, claro. Es decir, era la tapa de la primera edición del Severino. El día en que lo llevan a la comisaría, cuando él hace el incidente en el Teatro Colón, ante el embajador fascista. Y si se observa bien, tiene un ojo en compota, con el número de prontuario. Ahí empieza él después todo su periplo de violencia, digamos, contra el fascismo italiano acá en la Argentina, hasta que termina siendo fusilado por Uriburu en el 30, ¿no? El 31, después de ese juicio sumario que le hicieron. Y Severino era la puerta de entrada natural al mundo de los anarquistas, a las estancias inglesas y la huelga de los peones rurales, los pueblos originarios y las asignaturas pendientes de los argentinos. La Patagonia, en suma. Patagonia. Todas esas ciudades patagónicas tenían que reunirse y proponer el cambio de nombres y volver a los hermosos y poéticos nombres onomatopéyicos de los mapuches, de los tehuelches, de los pehuenches, que fueron cambiados por la burguesía porteña, ¿no? No es posible que allí donde se hizo el gran genocidio, es decir, estén los nombres de los vencedores, de los genocidas. Y bueno, y traje a colación muchas cosas del Perito Moreno, que viene a ser el lenguaraz de todo eso, que es el hombre que prepara toda la invasión en sí, y que él fue cambiando los nombres, ¿no? Es decir, los nombres de muchos lagos y de muchas montañas son los nombres de los funcionarios que le enviaban dinero a él, como el de los Montes Rivadavia, que no es por Bernardino Rivadavia, sino por un subsecretario que tenía él, que es el que le mandaba el dinero, o por ejemplo el lago Gutiérrez. Y fíjense otra cosa, bueno, y el desprecio con que él hablaba de los indígenas, es decir, siempre ha jugado un doble papel, a veces escribía bien, a veces mal. Y hay que leer sus cartas a Roca principalmente y a Mitre, donde hablan de que los indios tienen cara de sapo, pone, por ejemplo, ¿no? Habla con un desprecio tremendo de los indios. Entonces eso no se lee lo demás cuando él lo hacen aparecer protegiendo a los indios cuando lleva a Inacayal, donde lo tienen preso al cacique Inacayal, una hermosa figura. Lo tienen preso en el Tigre. Y entonces interviene el Perito Moreno y lo hace trasladar al museo para exhibirlo. Fueron exhibidos, eso, como hacían los europeos, y los llevaban a exhibirlos por todos lados, como animales, ¿no? Es decir, para que la gente civilizada se asustara. Tendrían que ir algún representante de la burguesía nacional, el presidente de la nación, y ponerse de rodillas en esas regiones para pedir perdón por ese genocidio que hicieron los argentinos, no ya los españoles. Hace poco estuviste en la Patagonia, ¿no? Estuve allí, sí, estuve en Neuquén. Tuve realmente una cosa uno de los mejores momentos de mi vida, porque me nombraron ciudadano ilustre de Chipoleti. Tiene importancia, sí, que me lo dieron en el sindicato de los trabajadores de la fruta, por una resolución del Consejo Deliberante por unanimidad. Y fue un acto realmente muy cálido, muy emocional. Y
por el hecho también de que Kurt Gustav Wilkens, el anarquista que mató al teniente coronel Varela, al fusilador de los obreros patagónicos, el primer trabajo que tuvo este anarquista fue recogiendo la fruta en Chipoleti. Entonces también hubo una especie de reconocimiento, porque el film que yo hice sobre la vida de él, sobre Wilkens, que se llama El Vindicador, es eso, ¿no? Es el debate del derecho, de aquel viejo derecho de los griegos clásicos, el derecho de matar al tirano. ¿Por qué tu fascinación por la Patagonia? Bueno, una cuestión también familiar. Mis padres vivieron justamente allá en Río Gallegos en los años 21 y 22. Mi padre era una especie de historiador aficionado que les gustaba juntar papeles, y él juntó muchos volantes obreros de la huelga, que son los únicos que se conservan. Y bueno, y siempre el relato desde chico de escucharlo a mi padre y a mi madre sobre aquella famosa huelga me hizo llevar también a la investigación de estos hechos, que empezó en un relato primero en la revista Todo es Historia de Félix Luna, y después a medida que iba agrandando la investigación fueron haciéndose 4 tomos, que los denominé Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y que después hicimos la película con el director Héctor Olivera, La Patagonia Rebelde. Y estas son las ovejas. Estas ovejas fueron traídas originariamente por los ingleses desde las Islas Malvinas. Así entra, digamos, esta riqueza, por denominarlo así, a través de los ingleses. Y por eso la mayoría de los estancieros en aquel tiempo eran ingleses y escoceses. Esas ovejas, es decir, la lana se mandaba directamente a Manchester, la carne, aquí está en Puerto Santa Cruz, en los bretes, para llevarlo al frigorífico. Frigorífico, fíjense usted qué tamaño de frigorífico ya, en la década del 20. Aquí estos trabajadores del frigorífico también entraron en huelga juntamente con los peones rurales en el año 21, dados la explotación tremenda que sufrían, es decir, las condiciones de explotación. Y aquí se iba la carne directamente también a Inglaterra. Los famosos carros laneros que recorrían toda la estepa patagónica hasta los puertos con los fardos de lana, ¿no? Son todas fotografías de esa época. De esto también esta gente los carreros hicieron la huelga, y el máximo dirigente de ellos fue José Font, a quien le decían Facón Grande, y que fue fusilado por Varela en Jaramillo, en las cercanías de Puerto Deseado. Estaban las grandes estancias y las pequeñísimas ciudades con sus cafés al estilo inglés. Es decir, todo era estilo inglés. Aquí vemos a los señores, a los dueños de la tierra, tomando su whisky a la tarde, ¿no? Eran una especie de refugios en esos crueles inviernos. Los estancieros, por supuesto, estaban en Londres. Estos eran más bien los administradores, los representantes, o tal vez sean aquí burócratas, ¿no? Gente del gobierno o de la sociedad rural. Este es otro interior de una estancia. Ustedes ven ya el tipo sajón y tomando el 5 o'clock tea en este momento, ¿no? Es decir, en el interior de las estancias se reconstruía un poco el ambiente europeo, ¿no? Con su reloj y sus muebles también traídos de Europa. Una típica llegada de los barcos de los Menéndez Beatty, que tenían la flota que iba de Buenos Aires, que recorría los puertos patagónicos, iba hasta Punta Arenas y pegaba la vuelta. Y era el gran acontecimiento de la ciudad cuando llegaba. Uno de los últimos Tehuelche que de haber quedado, fotografía también del año 21, ya vestido un poco ya a la usanza europea, con su poncho, ¿no? Vivían en sus habitaciones hechas de cueros, en los alrededores de las ciudades. Son los alrededores de Río Gallegos. Y aquí en la ciudad, típico, ¿no? El blanco, el tehuelche ya que le han regalado un uniforme, solían hacer eso,
Algunos de ellos les daban también sueldo de agente común para que pudieran vivir. Y esta es la mujer, que los argentinos le llamaban China, ¿no? A la mujer del indio. Cacique y China. Aquí tenemos un típico volante de aquellos años, de los años de la huelga, ¿no? Ningún trabajador debe faltar, llamado a la asamblea. Y dice: vivan los principales factores del mecanismo social, es decir, típico lenguaje de los anarquistas de aquel tiempo, de los socialistas libertarios, donde, por ejemplo, los términos: aprobar la comisión directiva de oficios varios, tomar medidas con los angelitos del paro general. Los angelitos eran los que habían, los carneros, ¿no? Los que habían fallado, digamos. Bueno, acá no sé si se verá muy bien, pero este es el local de la Sociedad Obrera, el local del Sindicato Obrero y los obreros que concurren a una asamblea. Yo no sé cómo hacían entrar a todos, posiblemente las asambleas la harían al aire libre. Al aire libre, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, para hablar de la burocracia sindical de hoy, este era el balance que salía en el diario sindical con todos los gastos. Es decir, los dirigentes sindicales no cobraban absolutamente nada. Había solamente en los sindicatos anarquistas un secretario de actas, nada más, que anotaba todo lo que ocurría, y un tesorero, ¿no? Aquí están una lista espontánea de suscripción para el comité pro presos. Esta es la contabilidad, lo que gastaban en papel, ¿no? Si ellos le daban mucha importancia al volante, a los diarios. Este es uno de la huelga del campo, ya compañeros trabajadores del campo. Salud. Los anarquistas siempre se saludaban con la palabra salud. Dice: la policía de esta ha detenido a un grupo de obreros a quienes se niega a poner en libertad a pesar de haberlo ordenado el juez letrado doctor Ismael Viñas, el padre del novelista David Viñas. Tal arbitrariedad nos ha obligado a decretar y continuar el paro general. Y realmente es un volante que en Puerto Deseado no tenían imprenta y lo hacían todo a mano, en papel Canson. Federación Obrera Departamental Puerto Deseado, al pueblo trabajador, compañeros, 30 camaradas nuestros están presos por la tiranía capitalista. No obstante, todavía quedamos muchos trabajando por la causa, con mayor entusiasmo contra más tiranía. Viva la huelga, el comité de huelga. Este es Antonio Soto, español de 21 años, pero extraordinario orador, que fue el líder de los huelguistas. Con gorra parecida a la de Lenin, ¿no? Y acá los señores, ¿no? Es decir, un comisario, el secretario de la Sociedad Rural, Correa Falcón, y dos oficiales de la Marina de Guerra que también actuó en la represión. Es decir, los poderes constituidos, ¿no? El poder económico y los poderes militares. Bueno, y aquí está Varela, con su edecán, con su ayudante, el subteniente Schweitzer, que después llegó a ser coronel. Y Varela, el gran fusilador, se quedó en teniente coronel porque lo mató un anarquista alemán, como venganza por tantas muertes. Bueno, aquí este cráneo yo lo recogí de una tumba abandonada de los huelguistas, a los cuales me llevaron trabajadores chilenos. Es uno de los fusilados por el capitán Elvio Carlos Zanaya, que luego llegó a ser general. Bueno, esta es una de las tumbas de la estancia San José, el cual todavía tenía cruces. Hay una cruz de ella que tenía una inscripción muy sugerente que decía: a los muertos por la libertad. Libertad es una típica palabra anarquista, libertad, pero escrita con B corta y sin D. Se ve que aquí está la plana mayor de Varela. Este es Anaya, el subteniente Siders, el teniente Correo Morales y el subteniente Loza, es decir, los cuatro que actuaron en el frente de Puerto San Julián y fueron los que más fusilaron.
Están los obreros huelguistas de campo, los peones de campo listos para ser fusilados. Es decir, primero tenían que dejar todo lo que tenían, los quillangos, los aperos de los caballos, después los llevaban más allá y eran fusilados. Esta es una de las fiestas que hicieron los estancieros cuando queda reprimida la huelga con el fusilamiento de los trabajadores rurales a cargo del ejército. Es una de las tantas fiestas donde se brindó la terminación de la huelga. Pero con temor lo hicieron los estancieros porque se había fusilado demasiado gente. Fueron ellos en parte los que pararon los fusilamientos, porque le dijeron a Varela que de esa manera se iban a quedar sin peones rurales. Mano de obra. Sin mano de obra. Es decir, no solamente por los fusilados, sino también porque los chilenos no iban a venir más a trabajar. Y esas estancias sin los chilenos, a quien se les llamaba chilotes en tono despreciativo, pese a que chilote es el término de la gente que viene de la isla de Chiloé, pero el argentino siempre lo empleó con un tono despectivo. Y esos chilotes no iban a venir más por el miedo a la represión. Así no se mata un criollo, gritó Facón antes de morir. Fueron cerca de 1.500 los fusilados. ¿Qué se sabía de la relación entre los anarquistas y los indígenas de la zona? No había casi unión. Los indígenas, como siempre, los aborígenes, sospechaban de todo blanco. Es decir, ellos no tuvieron absolutamente ninguna participación en la huelga, no se metieron para nada, es decir, con buenas razones. Más todavía, cuando vieron que toda la población, que todos los peones estaban en huelga, la sociedad rural trató de movilizar a los indígenas, a una reducción indígena, para que vinieran con sus lanzas a defender las estancias, cosas que los indígenas no hicieron. Pero hay un llamado muy patético de los estancieros para que vengan a defender la propiedad y la nación. Fíjense ustedes que los mismos que los habían corrido, pero los indígenas no reaccionaron. Estaban además muy vencidos y muy aislados, por otra parte. Claro. Sí, hoy hablábamos con vos del tema de los museos de la infamia que tenemos en la Patagonia, ¿no? Es decir, de las calles y los nombres de los genocidas. Mirá, para mí el mayor de los crímenes es que una de las más hermosas ciudades bonaerenses, de la Pampa bonaerense, lleva el nombre de Coronel Rauch, que fue un mercenario. Él era un oficial europeo que vino pagado para matar indios acá, que además en su biografía es uno de los entregadores de Dorrego a Lavalle. Es decir, que el primer putsch, el primer golpe de Estado contra un gobierno elegido, lo hizo el general Lavalle contra el coronel Dorrego, y lo fusiló además. Uno de los que participa en todo eso es coronel Rauch, que después se dedica a matar indios. Hay que leer los comunicados del coronel Rauch. El coronel Rauch escribe, por ejemplo, hoy degollamos a 32 indígenas,
indios, decían ellos, ¿no? 32, degollaron, porque no, ni gastaban balas. Y hay otro comunicado que lo trae Javen en su historia, donde aparece Rauch hablando, calificando de anarquistas a los indios y de que no tienen sentido de la propiedad, como un gran crimen que no tuvieran sentido de la propiedad. Bueno, este hombre, gracias a Dios, fue, lo digo sin ningún pesar, un joven indio llamado Arbolito, le volvió la cabalgadura y le cortó la cabeza. Entonces orgulloso oficial europeo murió en esas condiciones, en manos de un salvaje, como decía él. Y le hicieron, la burguesía argentina le pagó muy bien. Fue el entierro más pomposo de la historia del siglo pasado que le hicieron a un militar. Toda la sociedad argentina fue a llorar a este mercenario. Y yo propuse ya en el año 63 que a Rauch, a la ciudad Coronel Rauch, le cambien el nombre de Rauch y le pongan el nombre de Arbolito. Claro. Hasta ahora no me escucharon. Pero vos decías que la mayoría de los nombres que hay en la Patagonia son de los genocidas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está. El ejemplo de todos es el general Roca. Como yo digo, a mí me parece muy bien que la burguesía de Buenos Aires, que se enriqueció con la campaña del desierto, de ahí que tenemos ese latifundismo hasta ahora, le haga monumento, porque tiene que estar reconocida a este señor, a este militar, que le han hecho monumentos por todos lados, avenidas, calles y todo lo demás, pero justamente que en Río Negro se le ponga esa ciudad allí donde él exterminó a la población autóctona, me parece un pecado tremendo. Yo creo que es el momento de hacer justicia y es el momento en que la juventud de las ciudades patagónicas, que son la auténtica población del futuro, modifiquen esos nombres. Un día Osvaldo me llamó para invitarme a cenar. Presentí que algo andaba mal y efectivamente me contó del cáncer, la operación y el tratamiento en Europa. Estaba apurado por todo lo que le restaba por hacer. Así que volví al Tugurio poco después de que apareciera Rainer y Minú, su primera novela. El hijo de un jerarca nazi y una muchacha judía nacida en Argentina se habían enamorado. Fue la más perturbadora de nuestras conversaciones. El límite de los derechos humanos, la complejidad de los sentimientos, su cercanía al romanticismo alemán, el arte tensionando a la historia. Hoy me gustaría que hablaras sobre esta nueva etapa de tu vida como escritor que tiene que ver con la primera novela. ¿Por qué el género? Bueno, emprendí el tratamiento de un tema para lo cual no podía utilizar el método científicamente histórico. Era una historia de amor y necesitaba un estilo totalmente diferente. Es decir, las figuras y la acción permanecían en la realidad. Por eso a mi libro quise ponerle una realidad literaria y no novela. Pero me convencieron los editores. No, lo que yo me preguntaba era si de algún modo la relación entre el intelectual y el artista con la realidad es diferente. Si de algún modo el artista tiene, no sé si llamarle una libertad mayor o una apertura mayor a ciertos ámbitos de la realidad, más afectivos, pasionales, contradictorios, ¿no? Es decir, si la ficción permite algunos aspectos de la realidad que por ahí la razón intelectual está más cercana. Sin ninguna duda. Es decir, a mí el estilo literario me dio una amplitud y una libertad y una precisión que no lo hubiera podido determinar un método histórico, aquello de el testigo tal dijo tal cosa o en el documento se encontró tal cosa, sino directamente escribir los diálogos que se hubieran podido producir
Yo siempre traté de acercarme a la realidad, pero fue muy difícil porque la realidad tiene una imaginación tan portentosa que tuve que limitarme, porque si no, no me iban a creer. Es decir, la ficción en general limita, pese a toda la amplitud de vocablos. Y bueno, y me ha gustado mucho esta amplitud de poderme expresarme a través de la literatura, y navego mucho más, tengo más ocasión de describir los hechos a fondo. Digo yo, ¿no? A lo mejor que la literatura está como permitiendo ampliar un poco el campo de la comprensión de lo humano. A mí me pasó eso, justamente eso, sí. Acá pude realmente llegar y decir toda la verdad, o toda la forma en como yo vi esa verdad, como fui testigo de toda esa verdad. Me propuse escribirlo hace muchos años ya de esto, y siempre le tenía miedo por esto de meterme en una cosa que no sabía, que era la literatura. Hasta que al final, bueno, la enfermedad me hizo apurarme, decir, bueno, tengo que apurarme porque si no, no la voy a escribir, y quería hacer justicia principalmente al personaje masculino, que es el más derrotado por la realidad, que no sabe salir de esa realidad. Y se lo debía a él, ¿no? A este amigo, realmente muy amigo, que había terminado en forma tan trágica, y quería reivindicarlo. Es como si te hubieras metido en zonas de límites muy difusos. Entonces eso me parecía que era interesante que hablaras un poco sobre eso, sobre esas zonas difíciles, ¿no? de encuadrar desde afuera. Claro, aquí se trata de comprender el por qué la sociedad no puede soportar esto, de que el hijo de un verdugo, ese hijo que es absolutamente inocente de los crímenes del padre, es decir, no pueda tener la libertad de vivir como quiere, que justamente si se ha enamorado de una judía, de vivir juntos con esa judía. No es aceptado por nadie. Es una especie de pecado original. Ese pecado original no se puede borrar. Yo presenté el libro ante las madres de Plaza de Mayo y les pregunté si ellas aceptarían que la hija de un desaparecido fuera amante del hijo del peor de todos, tal vez, del comisario Checolat. Y todas la rechazaron violentamente, de ninguna manera, no es comprensible, no lo permitirían ellas. Y por más que el hijo de Checolat, en este caso sería inocente absolutamente. Pero, por ejemplo, cuando Minú, que es la protagonista del libro, ya sale abiertamente y sale en los diarios su amor por este hombre que es muy importante en el círculo intelectual y cinematográfico de Alemania, los judíos la van a llamar para decirle que es imposible ese amor. Y le hacen una pregunta clave. Si vos, le preguntan, ¿podrías ser la amante del hermano de quien mató a toda tu familia? Evidentemente no. ¿Es posible esa unión? Olvidar todo eso, todo lo otro. Y bueno, esa es una de las preguntas que a ella la derrotan, le quitan las armas. No sabe contestar ella. Y tal vez la única forma de vivir los dos hubiera sido salir del medio, irse a una isla del Pacífico o digamos a la Patagonia. Pero los hechos de la memoria estaban tan metidos en él ya, la vergüenza por ese pasado del padre, porque el padre llamado el perro sanguinario no era cualquier verdugo, era un verdugo especializado principalmente
en la gasificación, como decían ellos, de niños. Y había algunos recuerdos más todavía que no podía soportar. El haber sorprendido a su madre besando a ese verdugo, a su padre, besándolo con mucho cariño, cuando el padre volvía en uniforme desde Auschwitz y la madre sabía lo que era Auschwitz. Pero ¿y él? ¿Cómo vivía él en aquel entonces la relación con el padre? No sabía. Era un chico muy joven. Cuando termina la guerra y cuando el padre desaparece, el padre huye, logra llegar a Sudamérica, el padre, él tenía recién 15 años, que lo incluyen como soldado de la última camada que va a luchar contra la caída de Berlín, pero antes había participado de los grupos juveniles, de los cantos, de la preparación para la guerra, pero jamás se le dijo, ni siquiera había llegado a sus oídos que el padre tenía ese oficio. Lo que pasa es que me da la sensación de que la sociedad, al crucificarlo de esa manera, estaba planteando algo así como que el mal fuera genético, ¿no? También me parece que estaba buscando como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Sí, pero por ejemplo a él, algunos sabían, él siempre lo negaba. Cuando le preguntaron si él era hijo del perro sanguinario, él siempre lo negó. Los alemanes lo tomaban como una especie de morbosidad de él, y los judíos no lo aceptaban porque era realmente insoportable. Los reproches eran de la prensa sensacionalista, que de pronto, bueno, era una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, el hombre juzgado en ausencia en Auschwitz con todos los crímenes, de pronto resulta de que, bueno, era una paradoja, el hijo se ponía de novio o era el compañero de una que hubiera podido ser una de las tantas víctimas del padre. Por eso, en las actas de Auschwitz están la muerte de varias chicas que se habían perdido. Una de ellas, una chiquita vestida con un vestidito rojo bordó, que bueno, que se había perdido, los padres ya habían sido muertos, estaba por ahí, entonces la toma el perro sanguinario y la gasifica, ¿no? La lleva a la cámara de gas. Bueno, y él se imagina que esa chica sigue viviendo y que es ella, que es Minú. Por eso le pide que se vista de rojo bordó. Sí, yo creo que efectivamente el problema no solo fue social, sino los fantasmas, ¿no? Es decir, los fantasmas eran demasiado grandes. Y él era muy sensible, Rainer, muy sensible. Él se había especializado justamente como hombre de letras en el romanticismo alemán, y había calado hondo en él el Heinrich von Kleist, el poeta que se suicidó a los 32 años y que justamente buscaba el otro lado de las cosas. Heinrich von Kleist escribe esa célebre obra de teatro El príncipe von Homburg, que es la vida es decir, el momento de un general prusiano, de toda una familia prusiana de estirpe militar que en medio de una batalla siente miedo. Él le atraía mucho la figura de von Kleist y toda la poesía de él. Y bueno, y justamente él llega a que la única solución es la solución que buscó von Kleist, que buscaba en la muerte la solución, pues ya no entendía la vida. Y von Kleist se suicida con su amante a orillas de un lago en Berlín. Y él llega a querer imitar ese final, busca ese final, pero claro, ella quería vivir, Minú no quería entregarse así a la muerte. Bueno, todos esos aspectos, más la música de Schumann, que él siempre escuchaba tanto, también un suicida que lo salvan, digamos, así que está también después del suicidio un poco en la penumbra de la locura. Lo van llevando a ese atajo, lo van llevando a esa búsqueda de solución
en la propia muerte. Ahora, ese tono que tiene la novela, esa especie de clima, de la melancolía del romanticismo, ¿no? No tiene quizás algo que ver también con el tono que tiene esta época, ¿no? De cierta melancolía y dificultad de comprender el presente, tan diferente a lo que fue la euforia, el exitismo, ¿no? De las décadas, qué sé yo, del 60, el 70, ¿no? Claro, sí. En mí fue, desde chico yo bebí mucho ese especie, hay dos clases de alemanes. El alemán práctico, el alemán que busca las soluciones rápido, ya mismo, escalar posiciones y todo lo demás, y el alemán que se deprime, el alemán romántico. Por eso, y esto se me inició a mí cuando leí muy joven, tenía 12 años, el Werther de Goethe, que siempre fue mi novela preferida y posiblemente sigue siendo actualmente mi novela preferida, y me puse tan contento ahora que salió la edición de mi traducción del Werther, una traducción que hice con mi hijo. Al traducirlo uno se mete bien adentro de la obra. Y ahora la comprendí aún más y sigo amando ese libro. La novela nos daba pie para entrar al tema de la memoria, que era central en nuestras actividades de derechos humanos. Tanto en Alemania como en Argentina se intentó mirar para otro lado, negarla, empezar de cero, y no funciona. Vemos que efectivamente no funciona, ¿no? Realmente hay muchas pruebas de esto de la memoria, que la memoria no se borra. Yo me acuerdo cuando volví del exilio en el año 1983, en la Argentina, todo ya se había arreglado con la teoría de los dos demonios. Habían sido dos demonios, un demonio había devorado al otro y ya estaba todo explicado. Hasta esa teoría figura en el prólogo que hizo Ernesto Sábato para el libro Nunca Más. Bueno, y han pasado los años, han pasado ya de aquel tiempo 17, 18 años, y ahora es muy diferente. Es decir, lo que pasó en Alemania, cuando yo fui a estudiar a Alemania a principios de la década del 50, donde no se hablaba del tema, las ciudades estaban destruidas, etcétera, pero los estudiantes ya empezaban con su curiosidad. ¿Qué hiciste, papá? Esa pregunta, ¿cómo fue posible eso? El porqué a ese método de la industrialización de la muerte, que fueron los campos de concentración. Y después ya en la década del 60, donde empezaron los grandes juicios en Alemania contra los nazis. Principios del 60 empezó el juicio de Auschwitz, que deja al desnudo todo el aparato. Y justamente donde los verdugos se defienden con la palabra cumplimos órdenes, es decir, obediencia de vida, tal cual. Se los acusaba, ellos negaban o no negaban, pero se escudaban tras la palabra obediencia de vida. Parece mentira que después en la Argentina se iba a usar esa palabra que usaron los nazis para defenderse, se iba a usar para perdonar a los militares, se iba a usar por los legisladores argentinos. Y no se usó, por ejemplo, la famosa gloriosa página del fiscal Fritz Bauer, que negó todo el derecho a la obediencia de vida en crímenes de lesa humanidad. Un soldado no puede señalar, un soldado que fusila a un niño, no puede decir, señores, lo hice porque me lo ordenaron. Él tiene que pagar por ese crimen, tiene que negarse a ese crimen. Es decir, los crímenes de lesa humanidad no aceptan el obediencia de vida. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba el genio del mal? ¿Cómo se originó todo eso? Es decir,
en el caso argentino, de dónde de pronto se encontraron tantos ayudantes de la muerte, ¿no? Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Dispuestos a torturar, dispuestos a robar a la víctima, dispuestos después a hacerlos desaparecer. Ese es el misterio que todavía en Alemania no se ha logrado la discusión final. Es decir, tantos ayudantes, no diría gratuito porque cobraban su sueldo y tenían su uniforme, pero está bien en el juicio de Auschwitz las guardianas de Auschwitz, ¿de dónde salieron? Y bueno, esto se hizo con mucha inteligencia, las chicas de los barrios pobres que no podían seguir sus estudios, casi todas hijas de padres alcohólicos. Bueno, se las llevó a una escuela especial y se les puso un uniforme. Entonces con ese uniforme se podían pasear por el barrio. Ya no eran las chicas, la hija del borracho tal. Ahora era una chica con uniforme. Era todo una especie de ejemplo para las demás, para la población. Y bueno, y por supuesto que después de la escuela esa se las llevó a Auschwitz y empezaron su oficio de guardianas. Ahora, cuando se habla de la culpa colectiva, son estas mujeres tan culpables como los grandes dueños de la riqueza industrial alemana, de los grandes empresarios alemanes que ayudaron a Hitler a subir al poder. Ahora acá a la fábrica de la muerte se le suma esa figura nueva, que es la del desaparecido, eso negarle al detenido y a su familia hasta el derecho a la muerte, es algo que a mí yo lo relaciono mucho con las tragedias griegas, ¿no? Con esas tragedias o los mitos de todas las culturas fundantes, esas tragedias colectivas tan brutales, que violan lo específicamente humano, ¿no? Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. 30.000 detenidos desaparecidos. La cosa absolutamente perversa que es la desaparición de personas. Yo siempre repito que es toda una especie de símbolo que va a quedar por los siglos. Esa toma de televisión cuando Videla le explica a un corresponsal extranjero y le dice, y el problema de los desaparecidos es el siguiente, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Con un cinismo atroz, crea una nueva categoría, están desaparecidos. Nada más, se fueron al cielo, desaparecieron. Cuando es todo un sistema represivo, ¿no? Sí, yo creo, decía, que por eso a lo mejor es que nos cuesta tanto en la Argentina empezar a reconstruir la memoria, ¿no? Porque fue tan brutal la violación de la humanidad, que me parece triste, pero casi lógico que nos cueste tanto esta reconstrucción mosaico a mosaico, ¿no? De todo lo que pasó. Sí, ese rebajar a la categoría de gusano del prisionero, ¿no? De tenerlos en campos de concentración tirados en el suelo, en las peores condiciones, ¿no? Las mujeres embarazadas y hacerle tener los hijos con las manos esposadas y después ni siquiera mostrárselo al hijo, desaparecer con el hijo, irse con el hijo. Es decir, todos estos detalles que realmente, como bien vos decís, nos va a costar muchísimo analizar hasta sus últimas consecuencias. Si uno fuera un novelista, no podría inventar estas cosas. Dirían de alguien que escribe esto y es un degenerado mental, ¿cómo se pueden pensar esas cosas? Y sin embargo,
sucedieron y mucho más terrible de lo que lo puede expresar la palabra, ¿no? Esos días y días y meses tirados como si fueran realmente basura, la gente joven, para después saber que iban a morir, ¿no? Es decir, los traslados, los famosos traslados. Bueno, de todos modos, lo que digo para cerrar esto de la memoria es que me da la sensación de que tu libro es casi como una gran metáfora de este tema, ¿no? No se puede eludir la memoria. Sí, no se puede eludir la memoria y está siempre presente, principalmente en todos aquellos que fueron actores o que fueron víctimas directas. Pero había que volver a la realidad que nos cercaba y Osvaldo se adelantó a los hechos. Retomando un poco lo que te decía al comienzo, ¿no? Hoy, desgraciadamente, hay un solo mundo unipolar con un brutal muro que separa a los incluidos de los excluidos, el 20% de la humanidad contra el 80%. ¿Qué balance haces a esta altura de fin de un milenio y comienzo del otro, digamos, de lo que hicimos, los movimientos y organizaciones populares por un lado y el modelo por el otro? Bueno, es decir, nosotros hicimos lo que pudimos, ganando experiencias, equivocándonos, etcétera, etcétera. Pero sin ninguna duda, después de la caída del muro, esto pasó a ser territorio libre para el capitalismo y nada de... Bueno, así que bueno, consideraron ellos el fin de la historia, cuando los hechos están demostrando que es el recomienzo de la historia, desde el cero. La globalización no soluciona ningún problema, ni siquiera los del primer mundo, los problemas de desocupación, de traslado de la gente, etc. Y la pobreza cada vez más inmensa del tercer mundo. Lo que sí es que yo no dejo de tener esperanzas y grandes esperanzas, y esto va a reventar, y la historia nos ha demostrado que la gente tiene mucha paciencia y de pronto la explosión, alguien tira una piedra y se produce aquello del espontaneísmo de las masas. Y bueno, tendrá que discutirse, y no es tan difícil, tendrá que discutirse un sistema económico globalizado que nos permita vivir todos con dignidad, y no el actual. Es la única salida que tiene el mundo. A mí lo que me llama la atención ya fue que desde hace 2 años esta parte, ¿te acordás? Empieza en Seattle, luego Praga, bueno, antes Washington, en el último enero en Porto Alegre. Me llama la atención el nuevo tipo, digamos, de organización social que se está empezando a gestar, ¿no? Primero, mucho más heterogénea que los viejos partidos, organizaciones que nosotros conocíamos. La diversidad cultural y de géneros y de reivindicaciones está presente. Por otro lado, hay como si fuera un rechazo muy fuerte a los autoritarismos, a los dogmas, a ciertas cosas muy jerarquizadas, muy rígidas de las organizaciones, pero sobre todo que ya las demandas son globales, son al sistema, al modelo capitalista. Así es. ¿No? O sea, el enemigo claramente después de muchísimo tiempo es el capital.
Y esto me parece que son indicios, más allá de que sean por ahora chicos, de que algo nuevo está pasando. Algo nuevo y algo que va para adelante. Además, como decimos, es la única salida. Y la ética es permanente, a pesar de que ha sido denostada y fallada y se cometieron los peores pecados en nombre de la ética, sin embargo sigue. Un soborno es un soborno, es decir, la inmoralidad de un gobierno es la inmoralidad, es decir, finalmente la opinión pública termina por condenarlos. Se repiten todas estas cosas, pero ¿hasta cuándo se van a repetir? ¿Y hasta cuándo no va a haber una reacción de la gente? Sí, y además otra cosa que también me parece interesante es que en esta diversidad que empieza a aparecer ahora, llegan otras voces distintas a lo que fue siempre hegemónico, que fue Occidente, ¿no? Y me da la sensación de que se están abriendo grietas en el modelo, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel de los pensamientos más profundos, ¿no? Que vienen, digamos, de la cultura occidental y cristiana. Sin ninguna duda. Lo que sí que no hay que desesperar, hay que seguir en ese camino. Yo creo que la mejor arma es la palabra, la difusión, y como bien decís vos, es decir, ayudar a todos esos movimientos de base que se van formando, ¿no? ¿Cómo se explica el fenómeno que de pronto, bueno, los argentinos supieron dónde quedaba Cultralcó por un levantamiento de esa población, que no tenía ninguna idea de política ni nada por el estilo, y sin embargo se levantó y al final consiguió? Tuvieron que correr a darle el dinero o las fuentes de trabajo que ellos exigían. Creo que empezamos un periodo muy, muy interesante. Yo siempre me acuerdo de una vieja maldición china que decía, ojalá te toquen tiempos interesantes. Creo que nos van a tocar. Así es. Y nos tocaron nomás. La década siguiente, el 2001, fue un torbellino y no me acordé de continuar con las filmaciones. Desde que nos conocimos con Osvaldo habíamos peleado por el peronismo, como siempre en este país, y él protestaba porque yo le decía gorila de izquierda. Pero los Kirchner lo convencieron con su política de derechos humanos. Así que nos encontrábamos en las marchas, reuniones, juicios, presentación de libros, la formación de un nuevo sindicato de periodistas, las convocatorias de madres, abuelas, hijos. Y yo me resistí a pensar en el paso del tiempo, hasta que cumplió 90 años y ya no pude hacerme la desentendida. Tenía que cerrar esa larga conversación que atravesó conflictos y transformaciones durante décadas. Y nadie como él para hacer el balance, que era también una despedida. Yo quisiera a esta altura del siglo saber qué cosas recordás vos como más importantes para la humanidad, digamos, ¿no? ¿Qué cosas fueron más positivas y qué cosas negativas? Lo más positivo fue la paz. La paz obtenida después de la última gran guerra. Un mundo que quería ir adelante, que quería terminar con los muertos de hambre, por ejemplo, que quería terminar realmente también con el imperialismo, etc. Y lo peor realmente fue la última guerra. Destruyó todo, absolutamente todo. La estupidez humana, llevada al extremo. Y hablando de la estupidez humana, después de esa paz conseguida atrás de esa guerra espantosa, como todas las guerras, ¿no? Sin embargo, no se mantuvo la paz. ¿Qué pasó? Bueno, como siempre va a haber peleas por kilómetros cuadrados y por mentalidades redondas. Sinceramente,
No, todo se puede resolver en las mesas de negociaciones, pero no, si los fabricantes de armas realmente empujan y salen con la suya. Sí, para colmo yo creo que ahora una de las líneas fundamentales del capitalismo de hoy es plantear la guerra como permanente, Sí. ¿no? ¿Vos cómo pensás que le podemos poner freno a eso? Y bueno, hacer congresos mundiales, evidentemente, y movilizar a la gente, hacer grandes manifestaciones contra la guerra en todos los países. Eso es lo que tenemos que lograr. Osvaldo, ¿qué pasó desde esta perspectiva tuya ahora? ¿Qué pasó con el socialismo, con el anarquismo, con los movimientos de liberación en África y en América Latina? Y bueno, fueron copados por el capitalismo, evidentemente, con mucha inteligencia y por las relaciones exteriores. Evidentemente no triunfaron ninguno de esas ideologías que llevaban a la paz eterna, esas ideologías que llevan a la terminación de los conflictos. Basta de los conflictos. Así que siempre vamos a tener que luchar contra la guerra, salir a la calle. Tenemos que participar, tenemos que ser protagonistas y no quedarnos adentro, puerta a puerta cerrada, mientras en las calles de Buenos Aires y en las calles del mundo comienzan a marchar los soldados. ¿Qué te parece a vos que, digamos, significan en las luchas generales, políticas y sociales, los temas transversales? O sea, por ejemplo, la lucha de las mujeres, Sí. la lucha por el medio ambiente. Sí. Bueno, ha sido muy positivo. En ese sentido hemos dado grandes pasos adelante. Por ejemplo, la igualdad de la mujer. Y lo ella hecho ella misma, desde las bases. Eso es lo hermoso. Salió a la calle la mujer y dijo basta. Y realmente ha obtenido grandes ventajas. Ahora puede ser, tenemos presidentas, tenemos diputadas, tenemos senadoras, tenemos realmente también representantes de la mujer en nuestros organismos de gobernabilidad. Así que realmente las mujeres han obtenido grandes ventajas y los mismos derechos. ¿Y el medio ambiente? Y el medio ambiente, bueno, esa es otra lucha que hay que seguir pensando en el futuro, pensando en las próximas generaciones. ¿Qué mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones? Sinceramente tenemos cada uno de nosotros el deber de luchar por el medio ambiente, salir a la calle, a estar en las manifestaciones a favor de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Hay que hacerlo. Y volviendo a una entrevista que tuvimos con vos cuando hiciste la novela, Sí. ¿qué papel juega el arte en el cambio social? Bueno, desgraciadamente, no toda la influencia que tendría que tener. Es un sueño que el arte nos ayude a la política, por ejemplo. Es un verdadero sueño. Ojalá alguna vez lo lleguemos a cumplir. Lucho por él. Vos sabés que se te asocia todo el tiempo con la Patagonia, ¿no? Sí. ¿Cuándo volviste la última vez? Y volví hace 3 meses. ¿Cómo la viste? Y la vi siempre igual. Con los latifundios, con la pobreza de la gente. No ha cambiado en nada. No. Realmente lo que queda y lo que hay que hacer es la repartición de la tierra. Terminar con los latifundios. ¿Y la gran asignatura pendiente que tenemos, la de los pueblos originarios? Se les robó sus tierras, se los expulsó, se los mató, se los liquidó. Increíble. El genocidio que hubo en manos de Roca. Realmente que tiene el monumento más grande de la Argentina, no es a San Martín, es a Roca, en el lugar más céntrico de Buenos Aires. Es impresionante. Sí, del gran genocidio de los zonas, lo único que nos queda
son los cantos de Lola. Sí, muy hermoso. ¿Cuáles serían, digamos, las cosas para vos más importantes que los pueblos originarios nos dejan como legado, digamos, a la sociedad occidental? El cuidado de la naturaleza. ¿Cómo han cuidado la naturaleza de los pueblos? Hemos venido los blancos con nuestras fábricas, con nuestra forma de vivir realmente, y hemos terminado con aquella salud que tenía la Patagonia. Y hay que cuidarla de nuevo, hay que aprender de ellos. Vivir más sencillamente, pero cuidar la naturaleza. Nosotros tenemos un mundo Sí. dividido en norte y sur. Sí. Nunca hemos tenido un nivel de concentración Sí. de la riqueza como existe en Sí. este momento. ¿Cuál sería el principal, digamos, objetivo de la humanidad en este momento para no ir al colapso, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Igualdad y libertad y fraternidad, evidentemente. Tenemos que luchar por la igualdad de la gente, sinceramente, para que no haya división de clases, para que no haya hambre en nuestros niños. Nos queda mucho por hacer. El sistema capitalista no lo ha logrado nunca. Así que tenemos que luchar, seguir luchando por tener un socialismo en libertad. Detrás de las puertas del Turio explotan las bombas que con Severino no quisieron estallar, y se callan los fantasmas del olvido. Por favor, Osvaldo, te pido, contame una historia más. Siempre la verdad como testigo, se alimentan los sentidos caminando con las piernas de facón, y un arbolito te guía en su camino. Osvaldo, viejo amigo, tomemos un whisky más. Y en tu mirar siempre crece la verdad, y en tu razón sobra dignidad. Sobre las ruedas, los desafíos, regálame otra historia, Osvaldo querido. Sobre las ruedas, los desafíos, tomemos otro whisky, Osvaldo Bayer querido.